Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Encontré refugio donde descansar, en la eterna roca de salud. Cuando en mis temores quiero yo flaquear, me fortalece fiel mi Jesús. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti mi corazón. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, paz encuentra en ti. Es Jesús la tierna, es Jesús la tierna rosa de Sarón, plena de pureza y verdad. Mi deleite santo, mi consolación, la fuente de mi felicidad. Roca de los siglos, aleluya.
Sí, Señor. La última estrofa. Él es para mí la estrella matinal que disipa toda oscuridad. Aunque me circunde por doquiera el mal, en Cristo tengo seguridad. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Sí, Señor. Amén, amén. Una vez más el coro, roca de los siglos. Roca de los siglos, rosa de Sarón, tú me das refugio en la tentación. Lirio de los valles, astro matinal, mi corazón. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Bueno, mi nombre es Aura Rodríguez. Me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer y vengo a dar mi testimonio, que debí darlo hace tiempo, pero no lo hice. Y bueno, mi testimonio es que yo llegué aquí a la iglesia a través del mensaje. Yo no lo conocía. Hace tiempo que yo cuando empecé a congregarme, yo no conocía la escritura. Nunca la leía, pues. Y empecé a congregarme en otra iglesia que no era esta. No la conocía tampoco. Y bueno, el mensaje lo empecé a conocer por un vecino. Él es una persona con una discapacidad visual. Y yo le empecé a leerle los folletos del mensaje. Y bueno, a través de ese mensaje, bueno, fue que yo empecé a conocer. Pero yo me congregaba en otra iglesia. Y en esa iglesia rechazaban este mensaje, pues yo no sabía. Y un día que yo llegué ahí, estaba congregándome, empezaron a hablar de la persona que predicaba el mensaje de la hora, la palabra hablada. Y bueno, eso me cayó, o sea, me cayó pesado que empezaran a hablar cosas del hermano Abraham en aquel momento, en la congregación en donde yo me congregaba. Y eso o sea, yo sentí algo en mi corazón que en verdad yo no me explicaba por qué. Bueno, lo pasé así y llegué a mi casa y entonces no volví a congregarme ahí. No sé por qué. Entonces, pero yo al Señor, a mi vecino, yo le leía el mensaje, el folleto, y yo se lo leía para él, pues yo nunca le presté atención. Pero cuando le empecé a prestar atención fue cuando hablaron mal del mensaje del hermano Abraham,
diciendo que lo que predicaba no era de Dios. Y eso me llamó mucho, o sea, me marcó. Y empecé a leer mejor el mensaje y a prestarle atención. Y yo empecé a leer más la Biblia, pues le pedí a Dios que me ayudara. Y entonces yo no conseguí nada extraño en las predicaciones de los folletos. Incluso me ayudaron bastante. Y ahí donde yo empecé a leer y a leer y a leer. Y bueno, un día leyendo la escritura, yo me conseguí ahí. Cada vez que abría, decía que en uno de los versículos que decía, pídale a Dios entendimiento, Él se la dará. Y o sea, cada vez que yo abría la Biblia, me parecía eso. Entonces, bueno, un día yo le dije, Señor, dame entendimiento para yo entender lo que tú me quieres decir, porque yo no entiendo qué es lo que está pasando. Entonces, empecé a leer y yo muchas veces, yo leía y leía, y aquello sentía que una voz dentro de mí me leía las escrituras. Entonces así pasé días y días, y yo le cuento a mi vecina a quien yo le leía, y él me dice, esa es la voz del Espíritu que te estaba leyendo. Entonces un día pasaron los días, yo sentí, no sé si era miedo o temor, pero aquello me puso a reflexionar, y yo decía, Dios mío, ayúdame a encontrarte. Yo te buscaba y no estaba donde yo te buscaba. Entonces, un día, yo no sé si era dormida o despierta, lo cierto es que yo veía no sé si era un sueño o una visión, pero yo veía un lugar grande así, un salón con un púlpito enfrente, había una parte de color caoba y muchas sillas, y un pastor enfrente con él. Y yo le dije a mi vecino que me pasó esto, y él me dijo, yo te voy a llevar. Entonces yo me congregaba, porque él leía los mensajes y más no se congregaba. Pero él conocía este sitio, y un día, domingo, él me trajo aquí. Cuando yo entré, eso me causó así una cosa tan grande que cuando yo vi al pastor, en aquel entonces era el hermano Gardón, yo me impresioné, porque era la misma visión que yo vi en aquel entonces. Y entendí que era aquí en donde yo me tengo que congregar. Y bueno, seguía viniendo para acá, pero yo nunca dije este testimonio. Yo entiendo que ahora sí, que Dios habla. Dios me habló a través de esa visión, aquí donde yo me tengo que congregar, porque es donde yo iba. Ahí no estaba Dios. Ahí me sentía como cuando, hasta hace poco, cuando empezó la pandemia, para no dejar de congregarme, yo asistí a una iglesia que estaba cerca de mi casa. Y para oír la palabra. Y bueno, pero ahí yo me sentía que yo no era desde ahí, pues. Me sentía como si estuviera en un sitio extraño y no era mi casa. ¿Ves? Pero ahora estoy aquí, yo lo único que le pido a Dios es que ayude a aquellas personas que lo necesitan, y que bueno,
es mi testimonio y lo que yo pasé en aquel entonces, que hace bastante tiempo, y yo le doy la honra y la gloria a mi Dios porque Él cambió mi vida, porque yo en aquel entonces estaba atravesando por un mal momento, ¿ves? Y a través de eso, ¿ves? Dios de alguna forma le habla a uno para que uno despierte y lo busque a donde Él está, porque nosotros no buscamos a Dios, Él es el que nos escoge y nos busca, ¿ves? Para la honra y gloria de nuestro Señor. Amén. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje ¿Por qué algunos no han recibido el Espíritu Santo? Parte 149. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al reunirnos en ese nombre, traemos e invitamos a nuestro Señor Jesucristo para que Él sea el que ministre. Porque cuando uno se para detrás de un púlpito, uno tiene que invitar al Señor a que predique. Es el Señor Jesucristo el que predica, no es el hombre. Eso se ha repetido muchas veces. Yo deseo que sea el Espíritu Santo el que tome esta palabra y la vivifique en los corazones, la revele, Él revele su voluntad a los corazones. Yo pudiera pararme detrás del púlpito y decir cosas mías, pensamientos míos, pero nosotros no estamos llamados a ministrar por nuestro propio espíritu. Ojo, el verdadero ministro del Señor no va a predicar en base a sus habilidades o en base a sus estudios o en base a sus conocimientos o experiencias personales. Todo conocimiento, toda experiencia, toda palabra que un hombre predique detrás de un púlpito tiene que ser bajo la guianza e inspiración del Espíritu Santo, porque cuando es el Espíritu que toma un conocimiento, que toma una experiencia, que toma un pensamiento, es Dios, y Dios lo toma como herramienta para el beneficio del que escucha, para el beneficio de aquel que está escuchando la palabra, para el beneficio de aquel que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de una respuesta, que tiene necesidad que el Señor pueda guiarlo y que una palabra pueda salir y sea de ayuda para él o para ella. Por eso no puede ser el hombre, porque el hombre no conoce la necesidad del que escucha el mensaje. El hombre pudiera saber algo que le digan, pero él, si a los que escuchan en esta predicación especial, yo puedo asumir quienes pudieran, por basado en mi conocimiento o en las cosas que uno sabe, quién pudiera estar escuchando, pero uno no sabe cuántos y hacia dónde va esta palabra, qué situaciones están pasando, qué necesidades tienen. Y esa palabra puede ser de ayuda y de bendición para ese hombre y esa mujer que tienen hambre y sed de Dios. Y eso es mi deseo. Y como yo deseo que sea el Espíritu Santo quien hable, entonces yo le pido al Señor que no sea yo, que sea Dios. Que sea Dios el que hable en este servicio especial. Y también puedo decir que es el sentir de cada uno de mis hermanos que predican en los cultos especiales, en las predicaciones especiales. Ninguno quiere ser él, tiene que ser el Señor Jesucristo. Que el Señor tome esas palabras y pueda ser de ayuda, pueda ser de corrección,
pueda ser de edificación, pero también pueda destruir lo malo y construir lo bueno. Vindicar lo que es conforme a la voluntad de Dios y convencer al hombre y a la mujer que desistan de sus caminos personales y sus modos personales de hacer las cosas y la hagan conforme a Dios. Porque la bendición está cuando se hace bajo la guianza del Espíritu Santo conforme a Dios, conforme a su palabra, no conforme a como usted piensa. Si usted quiere hacer algo para Dios, tiene que ser Dios, no usted. Usted no va a convencer a nadie. Usted no va a ayudar a nadie humanamente. Es Dios en usted, tiene que ser Dios. ¿Y cómo es Dios en usted? Cuando Él toma la palabra, cuando Él toma una experiencia que es conforme a la palabra, cuando Dios inspira algo que está en armonía con las Escrituras y que el Señor, que conoce todas las cosas, sabe que alguien que tiene necesidad va a escucharlo y que puede hacer la diferencia para tomar una decisión para Dios, para la gloria del Señor. Por eso, cuánto deseamos que el Espíritu Santo cada día tome más y más dominio y control de cada servicio especial. Debemos invitar al Señor, debemos rendirnos al Señor, no hacer las cosas a nuestra manera, no puede ser a nuestra manera. Yo no puedo levantar una obra en base a mi pensamiento o en base a mis conocimientos denominacionales, no. Tienen que ser en base a la voluntad de Dios. Tienen que ser bajo el fundamento de la palabra. ¿Y qué significa eso? Que toda obra tiene que ser vindicada por el Espíritu Santo. Que cada ministerio tiene que ser vindicado por el Espíritu Santo. Un hombre llamado por Dios. Que cada iglesia, Dios tiene que confirmar que es su voluntad. A veces se han abierto obras, pero no ha sido la voluntad del Señor. ¿Sabía usted eso? No ha sido la voluntad de Dios, porque lo hacen por los motivos incorrectos y con los fundamentos incorrectos. Hay iglesias que las abren solo porque me quedan más cerca. Hay unos que solo abren obras cuando se traen a los hermanos ya evangelizados para abrir un lugar porque todos viven cerca. Hay algunos que abren obras en base a divisiones. Y eso Dios no lo vindica. Toda obra que comience sin la guianza del Espíritu Santo, Dios no lo vindica. Dios no fue invitado a participar en esa decisión. Simplemente el hombre decidió, hermano, el hombre decidió. Como cuando un hombre o una mujer se quieren casar y dicen, yo me quiero casar con ella. Y los padres, la madre, los padres le dicen, hijo, esa mujer no te conviene, esa mujer no cree como tú. Y cuando tengan los hijos, va a haber un conflicto en tu hogar. Es que yo la amo, no puedo vivir sin ella. Ella es la mujer más linda del mundo. Y yo me voy a casar con ella, quieran o no quieran ustedes. Hay hijos que le han dicho así a sus padres y hay hijas que también le han dicho así a sus padres. Yo lo amo a él. Él es el amor de mi vida. Y ni tú ni nadie me va a apartar de mi amor. Y si ustedes no me dejan casarme con él, yo me fugo y me caso por ahí, me pongo a vivir con él o con ella por ahí. Hay hombres y mujeres que lo han hecho. Pero ¿qué pasa? Cuando algo comienza por los motivos incorrectos, y eso se ha dicho en anteriores oportunidades, si ustedes recuerdan,
tiene que haber un refundamento en esa relación. No puede comenzar por los motivos incorrectos, ¿no? Hay parejas que han hecho eso y a los pocos años terminan separándose, el hombre buscando otra mujer y la mujer buscando otro hombre. ¿Por qué sucede eso? Porque Dios no fue invitado a esa confirmación de esa reunión. Dios no estuvo presente. Ellos tomaron su propia decisión y lo hicieron sin Dios. Hermano, formaron un hogar sin Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Aunque algunos se han casado por la iglesia, Dios no estaba allí porque quebrantaron el fundamento de la palabra y tarde o temprano esa pareja sufre las consecuencias. ¿Se dan cuenta? No se puede formar algo sin el aval y el fundamento de la palabra, la confirmación del Espíritu, que eso no es su voluntad. Hay obras que se han caído y es porque nunca fue la voluntad de Dios que se abrieran, ni siquiera la manera en que se abrieron. ¿Se dan cuenta? Y uno dice, pero es que era una iglesia. Sí, pero lo hicieron por los motivos incorrectos. Cuando decidieron formar una iglesia, no tomaron en cuenta a Dios, no tomaron en cuenta su palabra, no tomaron en cuenta la voluntad de Dios, la vindicación que decía Dios. Cuando desarrollaron un proyecto, no tomaron en cuenta a Dios. Y después, cuando saborearon el amargo sabor del fracaso, ¿por qué me abandonaste, Dios? Y Dios pudiera decirle, tú me abandonaste primero. Tú hiciste las cosas a tu manera, me desechaste. Tomaste tu propia decisión y cosechaste la consecuencia de tu propia decisión. Hermano, eso es triste. Hay proyectos tanto de ministerios como de iglesias, como personales, como matrimoniales que han comenzado. Y el corazón de uno dice, no comenzaron bien. No comenzaron bien. Que el Señor tenga misericordia de ellos. Que el Señor pueda ayudarlos para que recapaciten y puedan tomar las decisiones correctas, que inviten al Señor, que cualquier decisión que vayan a tomar en la vida, estudios, pareja, trabajo, iglesia, no sea el hombre persona, cuando hablo el hombre, la persona decidiendo, la persona que decide creer, yo voy a creer esto, yo creo esto, pero no es conforme a la palabra, porque no está en armonía con la palabra. Yo le estoy sirviendo a el Señor Jesucristo, pero a la luz de la palabra no hay bases para que el Señor pueda decir, es mi voluntad. No la hay. ¿Y acaso usted se cree dueño de la verdad? El dueño de la verdad es Dios. Y cuando el Señor muestra algo por la palabra, nos conviene tomar en cuenta el consejo de Dios. Nos conviene hacer las cosas como al Señor le agrada. Nos conviene que sea Jesús el que vindique, que nos diga, es por aquí, hijo. Cuando hay esas tempestades que sacuden, y cuando uno lo ha visto en esos huracanes, uno ve cómo las palmeras se inclinan que parece que se van a caer,
y las casas, cómo se mueven los techos, son probados los fundamentos de las cosas cuando vienen las tempestades. Pero ¿qué garantiza que una casa resista, que un edificio resista, o que un árbol resista? Que sus raíces o sus fundamentos sean más fuertes que la tormenta que está soplando. ¡Ojo! No se trata de que tenga raíces o que tenga fundamentos, sino que su fundamento y sus raíces sean, en lo que respecta a raíces, que sean lo suficientemente profundas para aguantar la tempestad que viene sobre él. Y si es una edificación, que sus fundamentos sean más sólidos y más fuertes que la tempestad que está soplando. Así es que puede una edificación mantenerse en pie y un árbol no ser desarraigado desde las raíces. Por eso, nuestras raíces deben profundizar cada día más con Cristo, en el conocimiento de Cristo, en nuestra comunión con Cristo. Nadie es más fuerte que Dios. Y cuando nosotros nos rendimos en las manos del Señor y le entregamos nuestros proyectos a Dios, nuestros deseos a Dios, nuestros anhelos a Dios, el Señor, que es el Todopoderoso, que es el que nos da la victoria, Él va a tomar eso y nos va a guiar. Hijo, es por aquí, sígueme. Tú me tienes confianza, dice el Señor. Tú me tienes confianza, confía en mí. Confía en mi guianza. Si yo te digo no, dale gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tú me amas y me dijiste no, aunque yo quería. Pero tú sabes que te amo, tú sabes que yo quiero hacer lo que a ti te agrada. Yo quiero decir lo que a ti te agrada. Yo quiero hacer, fundamentar, pensar, hacer lo que a ti te agrada, Señor. Y yo estoy dispuesto a renunciar a lo que yo pienso para hacer tu voluntad. ¿Quiénes de los que nos ven en esta hora piensa así con relación a las cosas del Señor? ¿Estará usted dispuesto a negar su propio pensamiento, su propio orgullo para hacer la voluntad de Dios? Usted pudiera decir que sí. Ojo, usted pudiera decir que sí. Pero Dios es el que conoce su corazón. Dios sabe si en la hora de la demanda de Dios usted estará dispuesto a rendir eso y dejar que Dios lo use, porque Dios quiere instrumentos para Él usar para la gloria de su nombre. La obra del Señor está llena de hombres y mujeres que hacen la obra de Dios a su manera. ¿Será que lo repito? Lo repetiré. Pero después que tome un poquito de agua, con permiso. Ya tomé agua. Lo repetiré. La obra del Señor está llena de hombres y mujeres que hacen la obra de Dios a su manera. Y al hacerla a su manera, desechan a Dios del cuadro. No toman en cuenta lo que Dios opina. No toman en cuenta la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. Si usted lee detenidamente la vida de nuestro hermano Branham, usted verá que el Señor fue muy estricto con el hermano Branham. Dios no permitió que el hermano Branham hiciera las cosas
a su manera, basado en sus complejos. Y Dios tuvo que en muchas oportunidades postrarlo en una cama para que Él lo hiciera a la manera de Él y no a la manera tanto de Él como de otras personas. Y fue un hombre que lo que creía, y eso se reflejó en su predicación y en su testimonio, lo que él creía y lo que él predicaba, hoy en día nosotros lo vemos a la luz de la palabra y vemos cómo esa experiencia cuadra completico con la palabra. Y por eso vemos que lo que él enseñó cuadra completico con la palabra. Es la palabra, es la revelación de Dios. Él nos dijo cómo hacerlo. Él nos dijo cómo rendirse al Señor. Usted que reclama, hombre o mujer, ser un creyente de este mensaje, para que usted pueda considerarse un creyente de este mensaje, usted tiene que tomar el ejemplo que nos dejó el hermano Branham de cómo hacer las cosas. Un creyente no se basa en decir, yo creo que Dios envió un profeta, o que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, o que Dios es uno, y decir que leo los mensajes o que escucho los mensajes. No se trata de eso. El hermano Branham siempre procuraba la unidad del pueblo del Señor. Siempre procuraba enseñar la verdad para que la verdad de Dios fuera vivificada en los corazones de hombres y mujeres. Y esa verdad se hiciera uno en esos hombres y mujeres. Y esa verdad es la que produce el Espíritu Santo, produce esa unidad en el pueblo. No es una unidad política, no. Es una unidad en el Espíritu. El Espíritu revelando lo mismo que le revela a Él y llevándolo a las mismas experiencias con Dios. Porque el Señor tiene un solo molde, un solo modelo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros, el Espíritu nos lleva y nos apunta a ese molde, a ese modelo. Cuando el Señor Jesús, cuando Dios tomó al hermano Branham, lo llamó, le puso un molde, un modelo a seguir, y es nuestro Señor Jesucristo. El Señor moldeó al hermano Branham para que él manifestara a Jesucristo. Y hoy en día es lo mismo. Dios lo toma a usted, hermano o hermana, y me toma a mí, y comienza a moldearnos para que seamos imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No a la imagen de una denominación, no a la imagen de un hombre en particular, no a la imagen de una sociedad o de un grupo en particular, no. Tenemos que ser imagen y semejanza de Dios, porque en eso consiste el Evangelio. Pero ahora, para Dios poder hacer eso, Él primero hace un llamado. Y Dios quiere saber si Él cuenta con usted para hacer esa obra. Porque para Él poder hacer esa obra, Él primero tiene que exponerle a usted el plan, y usted, quien me escucha en esta hora, decide si lo acepta o no. Hermano, nosotros no perdemos nunca el libre albedrío. Dios siempre va a esperar nuestras propias decisiones. Es una decisión personal. El Señor nos muestra el camino. Él vindica lo que Él quiere hacer en medio de su pueblo. Pero la decisión es de cada uno de nosotros. Y Dios dice,
yo cuento contigo. Cuento contigo para hacer esa obra. Cuento contigo para moldearte y yo vaciarme en tu corazón y que tú puedas ser imagen y semejanza de mí, dice el Señor Jesús. El Señor te está haciendo esa pregunta en esta hora. El Señor quiere saber en esta hora si Él cuenta contigo. Muchos hombres y mujeres hoy en día han tomado su decisión. Y su decisión, la mayoría le han dicho no al Señor. No, yo lo voy a hacer a mi manera. No porque a mí me gusta más la imagen de esta iglesia. No porque a mí me gusta más la imagen de este grupo o de este personaje. Dios da la invitación. Cuento contigo para yo moldearte a mi imagen y semejanza. Que tú seas mi representante aquí en la tierra. Que tú reflejes mi carácter, mi vida y mi poder. Cuento contigo para eso. Muchos le dicen al Señor, no, porque yo tengo mis propios proyectos, yo quiero ser una persona que gane dinero, yo quiero ser alguien exitoso en la vida. En verdad lo que más me gusta es tener una familia y vivir para mi familia o dedicarme a los hobbies que a mí me gustan. Yo puedo dejar que tú tengas algunas cosas. Vamos a negociar, dicen muchos hombres y mujeres. Yo te doy algunas cosas, pero hay algunas cosas que son intocables. Tal vez no lo digan con palabras, pero lo dicen con sus hechos. Hermano, hombres y mujeres le dicen eso al Señor hoy, pero no lo dicen con palabras, lo dicen con hechos. Los hechos hablan y los hechos declaran lo que está en su corazón. Usted puede decirle amén a la palabra, usted puede decir que el mensaje es la verdad, usted puede decir muchas cosas buenas, pero sus hechos dicen lo que realmente usted quiere y lo que usted anhela. Donde está su tesoro, lo que más él aprecia, lo que más él quiere, allí estará su corazón. ¿Se dan cuenta? Donde estuviera el tesoro de ese hombre, allí va a estar el corazón. Allí va a estar su deseo, su anhelo y su vida va a girar en torno a eso, hermano. El corazón de ese hombre y de esa mujer se van a inclinar a eso. Van a amar eso. Una persona pudiera estar en la iglesia y decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero su corazón, el tesoro de su corazón está en otra cosa. Hay una cosa que ama más que al Señor Jesús. Y el Señor dice, el Señor conoce los corazones, pero Él pregunta igual. Porque es un asunto de confesión y de hechos. Cuento contigo. En cada servicio, en cada predicación especial, en cada lectura que usted tenga de la Biblia o de un mensaje, Dios te dice, cuento contigo. Porque cada palabra, cada predicación apunta a una relación personal con Cristo. Una relación profunda con el Señor. Dios apunta a eso. Dios no se sale del marco que Él ya trazó. Pero hermano, yo he sido bendecido por Dios y yo no ando en esa onda de fanatismo. Yo no me la paso metido en la iglesia y yo veo que Dios me bendice. Por supuesto que Dios te bendice porque Él es bueno. Él es bueno, pero Dios no está ni cerca de estar conforme con eso. Porque el Señor anhela una relación
personal y profunda con el hombre. Dios quiere sentarse con usted y conmigo y conversar lo que Él tiene en su corazón para compartirlo con nosotros. Hermano, usted sí ha exagerado. No, hermano, conozcamos al Señor. Conozcamos al Señor Jesús. Dios te dice, yo cuento contigo. Y si el hombre dice, sí, Señor, cuenta conmigo, entonces el Señor dice, pero hay una manera de hacerlo, y es a mi manera, no a tu manera. Hermano, para fundamentar lo que se está diciendo y lo que el Señor ya comenzó a decir, hay una escritura de un hombre que él le servía al Señor a su manera, pero él tuvo una experiencia con Dios en donde se dio cuenta que no lo estaba haciendo bien. Hermano, se dio cuenta que no lo estaba haciendo conforme a como al Señor le agradaba, aunque él le servía al Señor, ojo, y él tenía un ministerio y Dios lo bendecía, pero no lo hizo conforme a Dios, y él se dio cuenta que no lo estaba haciendo de la manera correcta. ¿Y quién es ese hombre? Isaías. Isaías capítulo 6. Les invito a que leamos ese precioso capítulo, Isaías capítulo 6, un capítulo muy conocido por todos, pero que ilustra cómo el Señor, cómo Dios demanda del hombre una decisión y una condición para él poder obrar en ese hombre. Ojo, escuchen bien. Está bien que usted haya decidido servirle al Señor. Una decisión, pero el Señor quiere también una condición. Y esa decisión y esa condición hará que estemos aptos para ser instrumentos en las manos del Señor. Y este tema está relacionado a lo que el Espíritu ha estado dándonos, porque algunos no han recibido el Espíritu Santo. Muchos no aceptan el molde que el Señor les colocó. Dios colocó un molde y ese molde no ha cambiado desde los días de Pentecostés hasta el sol de hoy. Es el mismo molde, no hay otro molde. Muchos no aceptan la manera de Dios, pero el Señor hace la invitación, porque eso se aplica a muchas cosas. Se aplica a recibir el Espíritu Santo si estamos dispuestos a pagar el precio que Dios nos pide, la manera en que Él nos pide. Si alguien decide servirle al Señor, si acepta el molde que el Señor colocó. Si alguien va a servirle al Señor y va a caminar este camino, si acepta hacerlo de la manera de Dios y no a su propia manera. Isaías capítulo 6. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el año que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas henchían el templo. Y encima de él estaban serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba,
y la casa se hinchó, se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después la voz del Señor que decía, repito, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Les invito a que todos invitemos al Señor a este servicio especial. Yo para que Él sea el que siga ministrando en este servicio especial y usted para que el Señor le revele la palabra, para que usted pueda entender el plan y propósito de Dios. Lo va a invitar. Va a invitar al Señor para que Él esté con usted en este servicio especial. Invítelo y usted verá cómo el Señor, como hizo con los caminantes de Maús, empieza a explicar y ellos, sus corazones se abrieron a la verdad y entendieron. Hermano, oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor porque tú eres perfecto, cómo tu palabra se cumple en nuestras vidas, cómo tú Señor has trazado desde un principio las maneras de hacer las cosas y si nosotros las seguimos y obedecemos, cómo tú te manifiestas Señor, cómo tú Señor abres tu mano y colmas de bendición a tus hijos que quieren hacer tu voluntad perfecta, Señor. Cómo tú guías los pasos, cómo tú das victoria, cómo tú rompes cadenas, cómo tú sanas, cómo tú respondes oraciones que son peticiones, que son milagros. Cómo tú, Señor, te puedes mover en medio de un pueblo que quiere hacer tu voluntad. Que en esta hora tú seas nuestro invitado al predicar, que tú seas el que ministres y que, Señor, los que escuchan, tú estés también allí con ellos porque tú estás en todas partes, Señor. Y que tú estés, como acabamos de decir, como esos caminantes que estaban tristes, pero tú viniste y abriste las escrituras y les mostraste cómo era necesario que el Cristo padeciera y que diera su vida. Ellos no lo entendían. Ellos leían la Biblia y no lo entendían. Pero cuando tú te hiciste presente, Señor, tú les revelaste la palabra, Señor. Y ellos no estaban cerrados. Tú contabas con ellos porque, Señor, si tú hubieras visto un corazón cerrado, tú no podrías haber revelado nada, ni ellos pudieron haber recibido nada. Pero como ellos te amaban y ellos abrieron su corazón a la revelación del Espíritu Santo, tú contabas con ellos y fuiste para allá y caminaste con ellos y les revelaste tu palabra. Así queremos que tú hagas con nosotros en esta hora, que tú reveles tu santa palabra en nuestros corazones, sea vivificada por tu Espíritu y que pueda ser de bendición para nosotros y de decisiones para la gloria de tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor, y que al estar presente en medio de nosotros, al estar 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí, Señor, estás tú y está ese hombre, esa mujer escuchando y viendo este servicio especial, y tú allí envías bendición y vida eterna, envías palabra, envías sanidad, envías liberación. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Una vez más nos ponemos en tus manos
para que seas tú el que ministre en esta hora. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Con permisito, una vez más, voy a tomar otro poquitico de agua. Seguimos con este tema que el Espíritu Santo ha abierto desde hace un buen tiempo para que nosotros podamos ser instrumentos para Él expresar lo que Él ha estado viendo por muchos años en la condición de hombres y mujeres, que el cristiano, no importa la denominación, no importa la iglesia, no importa el país, todo hombre que acepta al Señor Jesucristo está llamado a recibir el Espíritu Santo. Porque un hombre o una mujer que se arrepienten, pero que no reciben el Espíritu Santo, no tiene sentido. Porque lo que hace a un hombre o una mujer cristiano es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Cuando el Señor viene y transforma el corazón y mora en ese corazón y lo hace una nueva criatura. Allí donde se cumple esa escritura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso, eso es la piedra angular de la relación de Cristo con su iglesia, el Espíritu Santo. Y en base a eso es que crecen. ¿Cómo puede un hombre o una mujer tener una familia si los hijos no salen? No pueden decir que tienen hijos cuando ni siquiera han nacido. ¿Se dan cuenta? Un padre o una madre, por la fe ve a su hijo en el vientre de la madre, o que están procurando tener un hijo. Ellos están procurando tener una familia, pero ellos no pudieran decir, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, porque todavía no han sido manifestados, o sea, no han nacido. ¿Se dan cuenta? Ahora, por la fe, están creyendo que van a tener hijos, pero están esperando que el Señor abra las puertas. Así hay hombres y mujeres que están tomando la promesa del Señor y le dicen al Señor, Señor, yo obedezco tu palabra, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero el Espíritu Santo, Señor. Yo te recuerdo lo que dice tu palabra. Y hay hombres y mujeres que están buscando al Señor. ¿Para qué? Para que puedan entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo, y en el cuerpo Dios pueda confiar en ellos, Dios pueda contar con ellos. Yo cuento con mi mano para agarrar este micrófono, yo cuento con mi lengua para hablar, y así el Señor en su cuerpo quiere depender de usted, quiere confiar en usted, porque la obra Dios la hace a través de su cuerpo. El cuerpo que ustedes ven aquí no soy yo, yo estoy adentro de este cuerpo. Pero para que mi alma pueda expresarse, necesita este cuerpo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo tipo, es igualito, hermano. El Espíritu Santo necesita su cuerpo y el cuerpo es el cristiano. Cuando es bautizado, somos bautizados por un espíritu en el cuerpo, dice la Escritura. Allí el Señor cuenta con nosotros. Dios quiere contar con usted. Pero Él quiere que usted esté en el cuerpo y no fuera del cuerpo. Justificación y santificación son las etapas que lo llevan a usted al cuerpo, a recibir el Espíritu Santo. Esa es la meta. Y el Señor, el Espíritu ha estado dando diagnósticos y diagnósticos para que usted en esta hora identifique cuál es el diagnóstico que el Espíritu le dice a usted quien me escucha. O usted que ha tomado decisión por Cristo y no ha avanzado más en su vida espiritual. Dios le da un diagnóstico y le dice, es porque tú quieres hacer las cosas a tu manera. Por eso lo haces sin mí.
Por eso me resistes. Porque cuando un hombre no quiere o una mujer no quieren hacer la voluntad de Dios, está resistiendo al Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Lo vuelvo a repetir. ¿Sabía usted eso? Cuando usted decide hacer las cosas a su manera, usted está resistiendo al Espíritu Santo. Usted le está diciendo al Señor con sus hechos: yo no creo que esa sea la manera y yo lo voy a hacer a mi manera y no a tu manera. Te dirá, hay hermanos que dicen eso. No lo dicen con sus palabras, pero lo dicen con sus hechos. Hermano, porque ellos aman hacer las cosas conforme a su pensamiento y no conforme al pensamiento de Dios. Por eso, Dios quiere saber si cuenta contigo, pero no para que tú obres tu obra y que busques el nombre del Señor para justificarte. Dame tu apellido, como decían aquellas mujeres. Quita mi oprobio. Esa no es una relación, eso no es una unidad. Que usted solamente quiere el apellido del hombre para que me dé comida. Yo quiero un hombre para que me mantenga, para que me dé comida y me dé ropa. Esa no es una unidad. Una unidad es que el hombre y la mujer están unidos en un pensamiento y en una visión. Juntos van a construir un hogar, cada uno en su lugar. ¿Se dan cuenta? Y el hombre cuenta con ella y ella cuenta con él. Es una unidad. Pero muchos resisten al Señor y no aceptan sujetarse a la manera de Dios. Hay hombres que quieren personalizar el servicio a Dios y no hacerlo como el Señor quiere, a la manera de Dios, en donde el carácter de Jesucristo y la manera de Jesucristo sea la que sea la prioridad en ese corazón, en esa obra. Cuando Dios llama a un hombre, le dice: cuento contigo. ¿Estarás dispuesto a rendir y a humillarte y a hacer las cosas a mi manera? El Señor hace esa pregunta a cada hombre y mujer, a cada hombre que acepta al Señor, a cada hombre que viene a la iglesia, hombre y mujer. Y Dios espiritualmente le hizo esa pregunta también a Isaías. Isaías hacía la labor, el ministerio de profeta a la manera de Isaías. El hermano, si usted lee Influencia, usted verá lo que el hermano Branham explica. Él dice: Isaías estaba atenido al compañerismo e influencia del rey. Quería hacer una especie de evangelio político. Si estoy con el rey Usías, yo estoy bien. Soy un profeta apoyado por el Estado. Hermano. Porque los reyes, recuerden que los reyes en Israel no fue la voluntad del Señor, fue la decisión de Israel, que no querían que Dios los guiara a través de los jueces, hombres llamados por Dios. ¿Se dan cuenta? Israel fue el primero que el Señor le dijo: cuento contigo. E Israel dijo no. Al principio, Dios gobernaba a Israel a través de los jueces. ¿Qué hacían los jueces? Los jueces eran como pastores. ¿Sabía usted eso? Porque cuando se habla de jueces, son hombres que separaban lo bueno de lo malo. La escritura usted lee y dice: Israel iba a consultar a los jueces. ¿Y quién los levantaba? El Sanedrín,
el consejo de ancianos o lo elegía una tribu en particular. No, eran hombres levantados por Dios, hombres que Dios, escuchen, llamaba y posicionaba para que Él, el Señor, a través de esos jueces, pudiera manifestar su voluntad perfecta. Todo eso sucedió hasta los días de Samuel. A Israel decidió que quería ser como los demás pueblos. Y al decidir eso, le dijo al Señor, pero Israel no lo había captado así. Por eso el Señor le dice a Samuel, ellos no te han desechado a ti que eres el pastor de la iglesia. Samuel, ya tú estás viejo, Samuel. Ya tú estás viejo, Samuel. Ya te manipulan los hijos, Samuel. Los hijos te manipulan. Eres un manipulado, Samuel. Tus hijos no hacen lo recto como tú. Samuel es un hombre de Dios, pero los hijos no le sirven al Señor. Queremos un rey como las demás naciones. Y el Señor les dijo, Samuel, no te desecharon a ti. Ellos no esperaron en mí. Ellos actuaron por su cuenta. Ellos me desechan a mí. No lo quieren hacer a mi manera, que yo sea el que elija, el que yo decida. Yo soy el que llamo, dice el Señor. Yo soy el que posiciono. Porque yo conozco los corazones de los hombres. Esa lección la había aprendido Samuel. Cuando iba a ungir, o la iba a aprender Samuel, cuando iba a ungir al nuevo rey. Tiene que ser un hombre de experiencia, un cuarto bate, un Schwarzenegger. Empezó a buscar al que levantara pesas, al que leyera más, el que supiera más mensajes, el que gritara más en el púlpito. No. El Señor le dijo a Samuel, tú miras lo que está frente a tus ojos, yo miro lo que está en el corazón del hombre, hermano. Y cuando Samuel se dio cuenta, entonces esperó en el Señor. Y el Señor le dijo, es aquel desgarbado jovencito que viene por allí. Se llama David. Es un hombre conforme a mi corazón, porque él quiere hacer las cosas a mi manera. Hermano, eso era lo que el Señor lo ha dicho anteriormente. Eso era lo que hacía que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios. No que no fallara, sino que él, cuando fallaba, se arrepentía y pedía perdón. Y buscaba hacer lo correcto. Eso hace a un hombre o una mujer conforme a su corazón. Que no importa si usted falla, usted se para y pide perdón. Señor, perdóname. Todos fallamos de una u otra manera. Pero lo importante es que le pidamos perdón al Señor, reconozcamos nuestras fallas y debilidades y le pidamos al Señor, Señor, ten misericordia. Y el Señor, como ve que lo queremos hacer a su manera, lo invitamos, el Señor viene y hace la obra, hermano. Samuel aprendió la lección. Pero Israel era una dinastía, hermano. Y ellos
no quisieron hacerlo a la manera de Dios, no esperaron que Dios levantara a ese hombre. Ahora, ¿qué pasa? Eso produjo un distanciamiento entre los que gobernaban y los que ministraban. Los reyes se metieron a la política y los sacerdotes y los profetas eran los que ministraban la palabra. Pero al principio no fue así. Moisés no era un político. Gedeón no era un político. Samuel no era un político. Era un hombre espiritual, eran hombres espirituales que tenían experiencias con el Señor. Isaías quería hacerlo a la manera humana de Israel, pero Dios le dio una lección. Cuando ese rey quiso hacer la obra de Dios sin estar llamado, dice la Escritura que le salió lepra. Y al salirle la lepra, ¿qué sucedió? Allí despertó el rey, el profeta Isaías. Y al estar en el templo, me imagino que fue a orar. Señor, yo como que he estado tomando los parámetros incorrectos, Señor. Yo he querido hacer el ministerio de profeta a mi manera. He querido hacer el ministerio de pastor a mi manera. He querido hacer el ministerio de apóstol a mi manera. He querido hacer la labor de evangelista a mi manera. He querido hacer la labor de maestro a mi manera. E Isaías en el altar fue a orar y fue a derramar su corazón allí. Y el Señor, el cual ve los corazones, Dios quería contar con él y se manifestó. Y se dio cuenta que el Señor es estricto, Él es santo. Que no era Isaías quien iba a hacer la obra, eran esos querubines, esos ángeles administradores que iban a ministrar por medio de Isaías. Y cuando vio que esos serafines que alababan al Señor decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, cubrían su rostro, cubrían sus pies y cuando volaban en señal de humildad. Hermano, en señal de humildad, porque sabían que no eran ellos, no eran los serafines, era Dios. Ellos le daban la gloria a Dios, hermano. Cuando el Señor lo llama a su camino, no es para que usted ande en su propio camino, sino para que usted manifieste a Dios. Sea humilde, ríndase al Señor, humillémonos en la presencia del Señor, reconozcamos que Él es Dios, que Él nos hizo, Él nos hace, Él nos moldea y no nosotros a nosotros mismos. Hermano, somos su pueblo y oveja de su prado. Y Él con su pueblo lo quiere moldear a su manera. Por eso, el molde, nuestro Señor Jesucristo, solo entra aquel que se humilla, aquel que obedece la palabra y hace su voluntad, aquel que le cree al Señor. Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra. Pero si usted y yo nos dejamos, si usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor, cuando el Señor nos diga: yo puedo hacer una nueva criatura en ti, pero cuento contigo, porque yo no lo puedo hacer si tú no quieres, si tú no te rindes, si tú no renuncias a tus propios caminos, a tu manera de pensar. Y esa decisión la toma usted y la tomo yo.
¿Qué le diría usted al Señor en esta hora? Isaías, cuando vio esos ángeles, se dio cuenta que esos ángeles, los cuales nunca habían pecado, se humillaban en la presencia del Señor. Y eso llevó a él a decir: soy un hombre inmundo de labios. Decía cosas contrarias a la palabra, contrarias a la voluntad del Señor. Yo no creo que Isaías era un mundano diciendo groserías en la calle. No, yo no creo eso. Yo creo que él llegó a expresar cosas que al Señor no le agradaban. Y en la presencia del Señor, labios muy grandes. Fíjense, él estaba en la presencia del Señor y a lo mejor esas cositas que él decía o que él pensaba y que él a lo mejor creía, se dio cuenta que eran gravísimas en la presencia del Señor. Y él dijo: soy un hombre inmundo de labios, he dicho cosas contrarias a la palabra, he enseñado cosas contrarias a la palabra, he expresado cosas incrédulas. Y te estoy viendo. Y para rematar, los que me rodean, la denominación donde estoy, la iglesia, también dicen lo mismo. Ellos resisten a tu espíritu. Y yo decía amén a lo que ellos decían. Perdóname, Señor, ay de mí. Pero el Señor conocía el corazón de Isaías. Y el Señor, a través de ese querubín, de uno de los querubines, le limpió sus labios. Hermano, ¿por qué? ¿Y por qué no limpió su corazón? Porque Dios conocía el corazón de Isaías y sabía que Isaías amaba al Señor. Dios sabía que Isaías iba a decir: sí, Señor, cuento contigo. Sí, Señor. Cuando se dio cuenta que no era la manera de Isaías, no decir las cosas que Isaías pensaba, sino lo que el Señor quiere, cuando lo reconoció, cuando dijo: soy un hombre inmundo de labios, mis palabras no han sido de fe, palabras de incredulidad. Yo no te he dado gloria a ti con lo que he dicho. Perdóname. Y el Señor le dijo: esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. El Señor quiere limpiarnos, perdonarnos por querer andar en nuestros propios caminos y resistir la voz del Espíritu Santo. Por rechazar, menospreciar el Espíritu Santo en tu vida. Dios te puede perdonar. El Señor puede mandar su querubín, ministro, el ángel ministrador, para limpiar tus labios, para que ahora digas lo que el Señor quiere que tú digas. Pero eso va a suceder cuando realmente reconozcas y reconozcamos que hemos fallado, que no hemos hecho la voluntad del Señor. Dios tiene una palabra para hoy, pero Dios no pregunta: ¿con quién cuento para hablar? ¿Con quién cuento para expresar mi voluntad? Hermano. Y cuando sus labios fueron limpiados y su pecado fue perdonado, allí él dijo, o escuchó al Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién nos irá? ¿Con quién cuento? ¿Con quién cuento para reflejar a Cristo en este mundo lleno de pecado? ¿Con quién cuento? ¿Con cuál ministro cuento?
para que predique la verdad de la palabra, mi voluntad de Dios en este tiempo. ¿Con quién cuento? Y Isaías ahora había entendido la lección y dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Puede usted decir eso? Y el Señor decir amén a lo que usted dice. Ese es el examen que debemos hacernos todos los que escuchamos estas predicaciones especiales. Todas apuntan a ese molde, nuestro Señor Jesucristo. Pero no es un concepto vago, es una realidad, es algo real, es una manera de Dios, es una comunión con Dios. El hermano Branham lo descubrió, él aprendió la lección, Isaías aprendió la lección y se convirtieron en poderosos instrumentos en las manos del Señor. Hermano, eso fue el hermano Branham porque era un profeta. Eso fue Isaías porque era un profeta. Y eso lo puede hacer Dios con usted porque usted es un hijo y una hija de Dios. Hermano, ¿quién tiene más autoridad en la casa? ¿El siervo o el hijo? ¿Se dan cuenta? ¿A quién confía un padre más en un hogar para realizar la labor? A su hijo, a sus hijos. Están llamados a hacer la obra de su padre, enfocándolo al otro tipo. ¿En quién puede confiar más un esposo sino en la compañera, en su esposa? No importa el tipo que usted apunte, todo apunta a lo mismo. Hermano, ¿con quién cuento? Dice el Señor. ¿Con quién quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pregunta el Señor. ¿Quién quiere recibirlo? Todos dicen amén, yo lo recibo. Había un cuento, y disculpen que haga esa alusión. Eso se lo comenté a una hermana, la hermana se acuerda de eso. En la escuela, en la primaria, había un cuento de la gallina que quería sembrar. Hay que sembrar, ¿quién me ayuda? Y el pato, ¿quién quiere comer maíz? Yo, dijo el pato. Yo, dijo el ganso. Yo, dijo el perro. Y yo, dijo el canario. Pero hay que limpiar la tierra. No puedo. Bueno, lo haré yo, dijo la gallina. Ya la tierra está limpia. Ahora, ¿quién me ayuda a abrir los huecos para sembrar? No, yo no puedo, dijo el ganso, dijo todos los animales, la vaca y la gallina. Bueno, lo voy a hacer yo. Ya están sembradas las semillas. ¿Quién va a regarla? No, yo no puedo. Está bien, lo haré yo, dijo la gallina. Y al final, cuando salieron esas mazorcas, ¿quién quiere comer? ¡Yo! Dijeron todos. Y la gallina dijo, no, es para mí. Yo me la voy a comer. Ahora, Dios dice, ¿quién quiere el Espíritu Santo? Yo, dicen todos. Bueno, hay que limpiar la tierra, hay que abrir los huecos, hay que regar, hay que fumigar, hay que hacer una limpieza, hay que botar los pantalones si es dama, hay que botar los cigarrillos si es caballero, dejar de ser un mujeriego y la mujer dejar de ser una coqueta sensual. O tus proyectos personales que son contrarios a la palabra, renunciar a eso. No puedo, hermano. Y así como la gallina, al final, el Señor les dirá, no puedo darte el Espíritu Santo, porque si no pagamos el precio, no podremos recibir el Espíritu Santo.
Hay una obra que hacer, es a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren la vindicación de su ministerio? Muchos hombres dirán amén. Pero estás predicando mi voluntad en la palabra. No estás omitiendo parte de la palabra. Estás predicando toda la palabra. Toda la palabra tiene lugar en tu iglesia, no una parte nada más. Bueno, yo esto lo predico, pero esto no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo eso no lo veo. Entonces, ¿cómo puedes esperar la vindicación de Dios cuando lo quieres hacer a tu manera? ¿Con quién cuento para hacer mi obra? ¿Con quién cuento para manifestar mi poder y mi carácter? Esa es la pregunta que el Señor hace en esta hora. Y usted, quien me escucha, solo usted puede responder esa pregunta. ¿Lo haremos a la manera de Dios o lo haremos a la manera personal o a la manera del mundo? Eso determinará si Dios estará allí. Eso determinará si Dios vindica la obra y dice, buen siervo y fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su palabra, fiel a su voluntad, fiel a la visión que el Señor trazó desde un principio. ¿Dejaste que los serafines ministraran por ti? ¿Dejaste que el Señor predicara en tu iglesia? ¿Dejaste que el Espíritu Santo hablara y llenara los corazones en tu iglesia? Hazte esta pregunta y ve al altar como hizo Isaías. Esa es la manera. Ve al altar y reconozcamos todos nuestras fallas y nuestros errores. El reconocimiento, si se humillare mi pueblo, así se comienza, reconociendo nuestras fallas y nuestros errores, y el Señor, el cual conoce los corazones, va a saber cuán sincero o sincera es usted. Si en verdad usted quiere ser cristiano y que quiere que el Señor diga yo cuento contigo, o simplemente quiere hacer una asociación con el Señor, tú por tu lado, yo por el mío, pero con intereses comunes. Así hace la política. No, Dios no va a hacer trato con usted. Él cumplirá su palabra hasta donde usted se lo permita, pero el Señor quiere todo su corazón para Él hacer su voluntad en medio de su pueblo. ¿Quiere ver a Dios obrando en su vida? ¿Quiere recibir el Espíritu Santo? ¿Quiere que Dios diga, cuento contigo? Oremos. Bondadoso Padre Celestial, Señor, que estas palabras puedan llegar a los corazones de hombres y mujeres en esta hora. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día no trazan planes y proyectos y tienen ideas? Pero muchas de esas cosas tú no estás agradado. Te echan a un lado, te menosprecian, te desechan tus consejos, desechan tu guianza, desechan tu amor. Pero que en esta hora aquellos corazones que se humillan puedan ser alcanzados por tu Espíritu y que tú puedas, Señor, sacudir las conciencias de cada hombre y mujer. Señor, que en esta hora tu Espíritu Santo pueda hacer una obra maravillosa y convencer, revelar los corazones y que puedan haber decisiones honestas, humildes, sinceras. Que el orgullo que se ha apoderado de los corazones de muchos hombres y mujeres pueda ser doblegado por el Espíritu Santo y que la humildad y el reconocimiento puedan reinar en los corazones de hombres y mujeres. Señor,
esta palabra hará la obra para la cual tú le envías, Señor. Yo lo sé, Señor, porque tú estás llamando hombres y mujeres y tú conoces a los tuyos. En el nombre del Señor Jesucristo, glorifica tu santo nombre y perdóname si he cometido errores y fallas. Señor, tú conoces mi corazón y tú sabes que yo quiero decir y hacer lo correcto siempre. Y he visto cómo tú, Señor, el cual conoces todas las cosas, has guiado mis pasos y te doy la gloria y la honra en esta hora. Señor, glorifica tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra palabra del Espíritu Santo a los corazones de hombres y mujeres que quieren hacer su voluntad, hombres que le quieren decir sí al Señor. Dios tiene una palabra en la multisabiduría del Señor con sus siervos. Él le hablará a usted, Él me hablará a mí, y Dios hará su voluntad en medio de nosotros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, los cultos de oración, como hizo Isaías, el momento de esa oración intercesora para pedir por el derramamiento del Espíritu Santo, porque Isaías se dio cuenta que de sus propias habilidades no podía hacer nada, no tenía influencia, no podría vencer. Y así nosotros nos reunimos a las 3 para pedir por el Espíritu Santo, por ese avivamiento, que es el que hará la obra. Dios es el que va a hacer la obra, no es el hombre. Únase a nosotros en esa oración intercesora. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra con nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, junto a la congregación, rindiéndonos todos para que el Espíritu hable a través de nuestro pastor, el cual en su corazón él desea hacer la voluntad del Señor. Todo a través de las redes sociales, YouTube, Facebook y la radio de Benecer. Y recuerden, Isaías se dio cuenta que no podía hacer la obra de Dios sin Dios. Usted no puede hacer la obra de Dios sin Dios. Usted no puede manifestar a Cristo sin Cristo en su corazón. Por eso, en esta hora, hagamos como hizo Isaías. Señor, he sido un hombre inmundo en medio de un pueblo que no cree la palabra, de una nación que no cree la palabra, de una ciudad que no cree la palabra. Yo no quiero andar bajo la influencia del mundo, de las denominaciones, que quieren hacer las cosas a una manera social, para agradar a todos. No, yo quiero hacerlo conforme a como a ti te agrada, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero el Espíritu Santo. ¿Quieres tú el Espíritu Santo? ¿Realmente lo deseas? Y si el Señor te dice, cuento contigo para que seas el vaso para que mi Espíritu Santo more, tú lo recibirías, pero bajo mis condiciones. ¿Lo recibirías? ¿Aceptarías el plan y el propósito de Dios? Que el Señor nos ayude a todos. Que tu respuesta sea, sí, Señor, he aquí, envíame a mí. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos
serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.